Bienvenidos, amigos telespectadores, a esta nueva edición de Par en Par, que comenzamos con un mensaje de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Tras las palabras de don Jesús, nuestro reportaje de hoy está dedicado a la 15ª Jornada Regional de Pastoral Penitenciaria de Levante, celebrada recientemente en nuestra diócesis. A continuación podremos ver las últimas noticias sobre el Papa, que desde la Ciudad Eterna nos sirve la agencia Rome Reports. Seguidamente tendremos un comentario al Evangelio del domingo y finalizaremos con noticias breves de actualidad diocesana. En este fin de semana en el que vamos a entrar, se va a producir en Roma un acontecimiento de primera magnitud, algo que tiene y tendrá una repercusión muy grande, no solo por el número de personas que van a asistir a la canonización del Papa Juan XXIII y a la canonización del Papa Juan Pablo II. Se habla de millones y millones de gente de toda Europa, especialmente de Polonia, de Italia, que van a acudir a estas canonizaciones, sino también porque se trata, en definitiva, a la hora de vivir este acontecimiento, el revivir lo que han sido dos grandes figuras de la Iglesia, dos grandes papas que Dios nuestro Señor ha regalado a su Iglesia, especialmente en todo lo que es el siglo XX. Pensemos que Juan XXIII no solamente es recordado, no solamente es muy querido por ese carácter cercano, sencillo, por esa bondad que transparentaba de todas las formas y maneras, sino sobre todo porque fue el instrumento de la providencia para convocar el Concilio Vaticano II. Podemos decir que con el Concilio Vaticano II, que Juan XXIII, Beato Juan XXIII, inició, pues se inició una enorme transformación, una gran puesta al día, tal como gustaba Juan XXIII de decir, el ayornamiento, el poner al día lo que era la pastoral, la vida, el servicio a la humanidad de toda la Iglesia. Por tanto, Dios nuestro Señor nos regaló a Juan XXIII y la Iglesia vive súper agradecida a esta gran figura de bondad y de la gran iniciativa que cambió y transformó la vida de la Iglesia. Por otra parte, el Papa Juan Pablo II es un Papa que lo recordamos todos como muy cercano, fue un personaje de una envergadura enorme que tuvo que ver mucho con la realidad social y la configuración especialmente de Europa y también del resto del mundo. Fue un papa de una fortaleza enorme de cara a muchas cuestiones. Fue un papa que a lo largo de su pontificado pues hizo grandísimas aplicaciones de lo que había sido el Concilio Vaticano II. Por citar dos grandes obras de su pontificado, está el Catecismo de la Iglesia Católica, está el mismo Código de Derecho que desarrolla la aplicación del Vaticano II, pero también fue el Papa de las grandes iniciativas pastorales, en dos grandes terrenos muy importantes, la familia y la juventud. Fue el Papa que puso en marcha los encuentros mundiales de la familia, o el Papa que ha tenido ese gran impacto, sobre todo en la gente joven, y que puso en iniciativa las Jornadas Mundiales de la Juventud. Su magisterio ha sido vastísimo sobre el amor, sobre la familia, sobre Dios. Su gran amor era la persona de Jesús, su gran testimonio único y originalísimo y fortísimo al final de sus días con esa enfermedad que seguimos tan en directo y con la cual nos edificó. ¿Qué más podríamos decir? Nada menos que de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Bueno, pues ellos, canonizados este fin de semana, que desde el cielo intercedan para que sigamos siendo la Iglesia que ellos sirvieron y que Dios quiere concretamente nosotros aquí, lo que quiere el Señor de su Iglesia en Orihuela, Alicante. Feliz semana, un abrazo a todos. ¿Qué tal, amigos? Un saludo muy cariñoso de parte del equipo que elabora para todos vosotros de Par en Par, el programa diocesano de televisión.
no son muy conocidas en nuestra diócesis, pero hay un numeroso grupo de personas que entran como voluntarias en las prisiones. Allí desarrollan diversas tareas que pretenden humanizar la cárcel y llevar, cómo no, el mensaje de Jesús a aquellos internos que lo deseen. Pues bien, estos voluntarios, junto con los de Castellón y Valencia, se han reunido para celebrar la 15ª Jornada Regional de Pastoral Penitenciaria de Levante. Fue una jornada formativa a la par que festiva, y de par en par estuvo allí para contároslo. La labor de la Iglesia Católica es muy amplia y variada. Precisamente una de las labores más desconocidas es la que realiza en las cárceles de España, y por eso hemos venido hasta aquí, hasta el Colegio Hermanos Maristas, porque va a tener lugar un encuentro de pastoral penitenciaria. El encuentro de este año es el 15º, pero este se llama Cárceles del Mañana, Compromiso de Hoy. Está empezando la jornada y cientos de voluntarios han venido hasta aquí para pasar una jornada entrañable con diversas conferencias y compartir sus experiencias. Vamos a ver qué nos cuentan ellos. ¿En qué prisión está usted de voluntaria y por qué le ha llevado a hacerse voluntaria? Soy voluntaria, mira, soy un poco la abuela de los voluntarios, porque empecé a trabajar con el Padre Serma hace 27 años en pastoral penitenciaria. Es una auténtica necesidad ser puente entre la sociedad y el preso, porque la mayoría de la gente piensa que un preso todavía va con cadenas y con bola, y no se da cuenta que un preso es una persona que se tiene que reinsertar, y que nosotros tenemos la obligación de que esa reinserción se haga lo mejor posible, y nosotros como seglares y como voluntarios nos necesitan como puente. Si no, no se lo cree ni el juez ni la familia, o sea que por ahí va la cosa, pero yo estoy encantada, me dan más que yo les doy a ellos. Pues estoy voluntaria en la prisión de Villena y voluntaria para llevar la palabra de Dios. Porque creo que es necesario hacer algo por los demás, todo lo que podamos hacer, creo que es la tarea del cristiano. Ayudar a los demás, estar pendiente de la necesidad del otro. Pues estoy aquí en Alicante, en Foncalén, y me llevó pues la necesidad de servicio a los demás y mi fe cristiana. Uy, ahora estoy en el de Picassent, pero empecé en el de Villena con ella y con todo el grupo de Villena. ¿Cómo empezó a hacerse voluntaria? ¿Qué le llevó a hacerse? Pues yo creo que esas cosas no las piensas. Estaba en Cáritas, necesitaban ropa, está en el ropero de Cáritas y empecé por ahí. Y luego conoces casos, tienes un compañero, anímate, vente con nosotros, y empecé un poco por ver el rostro de Cristo en todos mis hermanos. Siempre presento la pastoral penitenciaria que se viene desarrollando y ejerciendo en estas diócesis como modelo para el resto de España. Gracias por haber anticipado el estar aquí a otras cosas. Os invitamos a que tengáis hoy también sentido del humor, sobre todo para la última parte de la tarde, ¿vale? Porque con ese sentido se ha hecho para aprender, pero también, ¿por qué no?, pues para divertirnos un rato y para que los que vienen de muy lejos no se duerman. Es preferible sufrir por hacer el bien, si esta es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. El amor a Jesús se convierte en acogida al hermano. El testimonio de fe se transforma al mismo tiempo en testimonio de caridad. No te canses de servir, no calles la verdad, supera tus temores, sé consciente de tus propios límites personales. Ese es el hombre libre, ese es el hombre liberado. Jesús el liberador, a él Señor lo llamamos. Es Andrea que tan gentilmente viene desde Albacete, también con matrimonio incorporado. Mi nombre es Andrea Recuenco. Es verdad que soy discípula de José Antonio porque aprobé las oposiciones gracias a él. Y bueno, si por lo que sea nos inspiro confianza, que sepáis que toda la información que os voy a dar
sobre estadísticas, pues viene de él, que al final es él sobre todo también quien ha preparado la exposición, que al final no ha podido venir. Ponencia y es la siguiente, decir. ¿Cuáles son las claves que se deben tener en cuenta para construir unas cárceles adecuadas en el futuro? Bueno, pues en resumen sí que diría, enfatizaría mucho sobre lo que son las medidas alternativas a la prisión, tener en cuenta que tenemos una gran población reclusa y que eso no va acompañado de la realidad, en el sentido de que tenemos una tasa de criminalidad baja y que España, pese a lo que se pueda pensar, es un país seguro, y en este sentido pues tendríamos que asumir un poco que la realidad que nos encontramos en las prisiones pues normalmente son delitos relacionados con la seguridad vial, delitos contra la salud pública y delitos de violencia de género, y que tenemos que buscar la raíz del problema en muchos de estos supuestos y encontrar alternativas, pues como los trabajos en beneficio de la comunidad, las penas pecuniarias, la localización permanente, que también se utiliza, y bueno, y dejar también de tener tanto tiempo ingresado en prisión a un individuo y poder fomentar un poco las medidas de excarcelación anticipada con las que contamos. Y lo que me llevó a hacerme voluntario es ver en el rostro del interno el rostro de Cristo. Creo que nos dejamos llevar mucho por Mateo 25, estuve en la cárcel y vinisteis a visitarme, o vinisteis a mí, y eso es lo que nos lleva a nosotros a... Es un poco el lema del voluntario, ¿no? ¿Cuál es su experiencia allí? ¿Cómo valoraría estos años que usted lleva trabajando en la cárcel? Para mí ha sido un regalo muy grande que Dios ha hecho en mi vida, conocer la cárcel y el preso. Yo creía que iba a llevar algo, pero es todo lo contrario, recibo más que doy. Voy con muchísima ilusión y con muchas ganas y me siento llamada, vocacionada diría yo, que este mundo es el que Dios quiere que yo gaste mis pies y mis tiempos. Recibo más de lo que doy, cariño, respeto, gratitud. Y no solo con los presos, también con los funcionarios. Los funcionarios son majísimos. En los 3 módulos que he estado visitando, el 4, el 5 y el 6, que era el 6 primer grado, maravilla de persona, el trato conmigo y facilitándome mucho. Es más, cuando hay algún preso que tiene un problema un poco difícil, pues voy donde ellos me piden, Julia, por favor atiende a esta persona, habla con ellos a ver si... Y luego me da las gracias porque me han hecho caso. Julia, yo sé que lleva muchos años allí trabajando y que es casi como una madre, ¿no? O como una abuelita para ellos. ¿Nos podría contar alguna experiencia que le haya marcado o que a ellos le hayan marcado? Uy, experiencias tengo muchísimas. Una, un chico que no tiene padres y me decía si podía llamarme Tata. Le había criado una tía, el chico es de Almería, y bueno, pues sí, resulta que ya no fui la tata para este chico, sino todo me llamaba la tata Julia, la tata Julia. Eso me impresionó mucho porque veía en mi cara, o en mis gestos, o no sé, también quizá en el corazón un poquito, el cariño que deposito en ellos, y me comparó con su familiar que le había criado. Esa no se me ha borrado. Bueno, la Iglesia Católica siempre, desde sus orígenes, desde Cristo mismo, pues se ha preocupado de las personas privadas de libertad. En este momento concretamente la Iglesia Católica está presente en las cárceles conforme al acuerdo firmado el día 20 de mayo de 1993 entre el ministro de Justicia y el presidente en ese momento, don Elías Llanes, presidente de la Conferencia Episcopal. La parte católica es atender a las personas religiosamente. Es pastoral. La asistencia religiosa es un derecho que es propio de cada persona. Ejercerlo le corresponde a cada persona y al Estado facilitarlo. El Estado autoriza a la Iglesia a entrar en las cárceles y la Iglesia desempeña su ministerio, atendiendo a las personas. Pero la pastoral penitenciaria no solamente en las cárceles, es el antes, gracias a esta pastoral, muchas personas no ingresan y el después, en razón de también que es pastoral la inserción, procurar desde la cárcel preparar la salida y después facilitar, en la medida que puede la Iglesia con sus recursos, a que no tenga, pues poderse insertar en la sociedad con normalidad y vivir su libertad, que es un don de Dios, pues con responsabilidad en la sociedad, procurando ser acogido en la Iglesia, en la comunidad eclesial y espero que también en la comunidad social.
Como ya han visto, la primera conferencia ha sido a cargo de Andrea Recuenco, jurista de la prisión de Albacete, que ha hablado sobre la política criminal en España. Hemos tenido un pequeño descanso con una ágape a coger fuerzas y después, ahora va a empezar la conferencia a cargo de don Domingo, sacerdote de nuestra diócesis de Orihuela, Alicante, quien va a hablar sobre Dios Trinidad, claves para una pastoral de justicia y de libertad. El segundo motivo de mi reticencia del mundo, un lugar menos humano. ¿Creer en Dios? Sí, por supuesto. Pero ¿en qué Dios? He dicho, se da a conocer poco a poco. Como un amigo nos va abriendo los secretos de su corazón. ¿Qué claves de justicia y de libertad podemos extraer de Dios? Pues yo creo que Dios, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos enseña primero la misericordia de Dios Padre, a amar profundamente a cada hombre y mujer como lo que es, a pesar de todo lo que haya hecho, a pesar de cuál sea su historia y sus heridas. Dios Hijo nos enseña la encarnación, el ponernos cerca, el no mirar a la gente de lejos, sino mirarla a los ojos y tener un encuentro personal con ella. Y Dios Espíritu Santo nos enseña el valor de la libertad, el valor de lo nuevo de Dios en la vida de cada hombre, de saber reconocer las huellas que Dios ha dejado en la vida de cada hombre y mujer. Una vez finalizadas las dos conferencias, todos los voluntarios de Pastoral Penitenciaria han bajado hasta la capilla del Colegio de los Hermanos Maristas, porque va a tener lugar la Santa Eucaristía. En principio va a estar presidida por nuestro obispo don Jesús Murgui, pero no ha podido venir. Esta tarde estará con nosotros. Cárceles del mañana, compromiso de hoy. ¿Por qué este lema para este año? Pues fíjate que uno de los objetivos fundamentales de la pastoral penitenciaria es pues no conformarnos con las cárceles que tenemos, porque consideramos que sobre todo siguen estando habitadas por los más desdichados o por los más pobres, ¿no? Nos permitimos el lujo de soñar cuáles podrían ser las cárceles del futuro, hacia dónde caminar o qué cosas serían buenas cambiar para que pues no siga cumpliéndose ese desdichado índice de reincidencia que está en un 60% de las personas que salen de prisión acaban volviendo a la cárcel. Nos preguntamos por qué, ¿no? Y qué podríamos hacer para que esta situación cambie. Os animo, por tanto, en este momento de tener al Señor dentro, que recéis por la soledad, a Jesús que vivió la soledad y la amargura aquel jueves y aquel Viernes Santo sobre todo, que pidáis por la soledad de hombres y mujeres que conocéis y queréis en nuestras cárceles. ¿Por qué realizarse este encuentro cada 2 años con los voluntarios de toda la Comunidad Valenciana? Consideramos que es importante pues tener esos espacios de encontrarnos distintas realidades, porque al final son distintas diócesis, son Castellón, Valencia y Orihuela, Alicante, y también distintas prisiones, ¿no? Creemos que es rico y es una labor que se inició hace ya muchos años, al principio del comienzo de la andadura pastoral penitenciaria en nuestra diócesis, hace ya, ahora va a ser 19 años, y consideramos que era importante aunar fuerzas y hacer por lo menos un encuentro cada 2 años común, ¿no? Por eso este encuentro rotativo, dentro de 2 años será en Castellón, dentro de 4 en Valencia y dentro de 6, si Dios quiere, aquí, otra vez. Los voluntarios están pasando al comedor para comer, ya son las 2:30, vamos a comer y después veremos qué viene. Espero que tengan todas las acreditaciones y las invitaciones. Pero lo que es el tema de la cárcel son necesarias. Son necesarias porque hace falta una ley, hace falta cumplir unas condenas que se le hacen por los delitos que ha hecho y simplemente, para mi opinión, son necesarias. Quedan recogidas sus notas. Muchísimas gracias. Un aplauso para María Jesús porque estamos en directo.
adelante. Muy bien, Montoya. ¿Y qué nos puede decir sobre construir la prisión del futuro? Bueno, construir están construidas. Las cárceles son un mecanismo totalmente necesario en la sociedad. Es el sitio donde toda persona que comete un delito debe estar, sin duda. Es un mecanismo. ¿Qué relación tiene esto de ser mercedario con la labor en la cárcel? Pues yo creo que la tiene toda, porque a lo largo de la historia de la Iglesia los distintos carismas han ido marcando, ¿no?, cuáles son las realidades a las que Dios seguía llamando al compromiso de parte de la Iglesia. En ese entorno surge en 1218 la Orden de la Merced para la redención de cautivos. Entonces, bueno, con el paso del tiempo los mercedarios hemos hecho una relectura de nuestro carisma y entendemos que si en algún sitio hay sobre todo esclavitud o situaciones, podríamos decir, de falta de libertad, sin duda es en la prisión, ¿no? Entendemos que ese es nuestro lugar y por eso trabajamos ahí. Son las 5 de la tarde y la jornada llega a su fin. Como ya ven, están haciéndose la foto de familia, la foto de grupo, y todos estos voluntarios que han venido desde Castellón, desde Valencia y de aquí, de la diócesis de Orihuela, Alicante, retornan a sus casas, a sus trabajos y a seguir con esta labor tan importante que llevan a cabo en las prisiones de Levante. Dentro de 2 años volverán a realizar este encuentro. El programa continúa y a la próxima los volveremos a ver. Hasta pronto, amigos. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa dijo que no se puede comprender el cristianismo sin entender que Jesús murió en la cruz por amor. Il cristianesimo non è una dottrina filosofica, non è un programma di vita per sopravvivere, per essere educati, per fare la pace. Queste sono conseguenze. Il cristianesimo è una persona innalzata nella croce, una persona che si annientò se stessa per salvarci, si è fatta peccato. El Papa explicó además que la cruz no es un adorno que se coloca en el altar, sino que es el misterio del amor de Dios, donde los pecados son perdonados. Queridos hermanos, estamos en el segundo domingo de Pascua y queremos saber qué mensaje nos trae hoy la palabra de Dios. Concretamente, el Evangelio nos presenta un mensaje muy bonito, la paz. Cristo viene a traernos la paz, pero esa paz no la tenemos cuando estamos alejados de Dios. Por eso le da a sus apóstoles la facultad del perdón de los pecados, el sacramento de la penitencia. Pero algo ha pasado. Uno de ellos no está con la comunidad. Cuando no estamos con la comunidad, nos perdemos un sinfín de gracias que por habernos alejado nos vemos privados de ella. Eso le pasa a Tomás. Y cuando vuelve, no cree a sus compañeros, que le dicen, hemos visto al Señor. Su desánimo es tal que lo niega hasta que no meta la mano en su costado. El Señor al final se le vuelve a hacer presente. ¿Y qué dice Tomás? Señor mío y Dios mío. Una profesión de fe profunda, porque no solo lo reconoce como el Dios, el Señor, sino mi Dios, mi Señor. Que nosotros también veamos a Jesús como nuestro Dios y Señor, el centro de nuestra vida. Y tras esta breve reflexión de bienvenido sobre el Evangelio del domingo, vamos cerrando nuestro programa de hoy y lo hacemos, como es nuestra costumbre, con algunas noticias breves de actualidad diocesana. Muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención y ya sabéis que si Dios quiere nos volvemos a ver dentro de 7 días. Que Dios os acompañe.
Estamos en el Salón de Actos del Club Información de Alicante en la tarde del 3 de abril. Asistimos a la conferencia que, bajo el título La democracia hoy, democracia participativa, impartió Francisco Vázquez, abogado, quien fue alcalde de La Coruña y embajador de España ante la Santa Sede. Este acto se enmarcaba dentro de las 7ª Jornadas Católicos y Vida Pública, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas y que se celebraron este año bajo el título genérico de Razones para la Esperanza, la regeneración democrática. Tras su ponencia, Francisco Vázquez respondió a varias preguntas que, por escrito, le fueron formuladas desde el auditorio. Francisco Sánchez, director del Club Información, le fue leyendo algunas de estas preguntas. El acto prosiguió con una mesa redonda, moderada por el propio director del Club Información, en la que participaban 4 jóvenes de distintas opciones políticas y que tenían en común su condición de creyentes. José Juan Zaplana por el PP, Silvia Poveda por UPyD, Loles Fernández por el PSOE y David Abad por Compromís. Finalmente, se procedió a la clausura de esta jornada con la participación de Eloy Sentana, secretario de la Asociación en Alicante, Rafael Ortega, periodista y presidente general de este congreso en España, y José Luis Úbeda, vicario general, quien participó en representación de nuestra diócesis. Cabe reseñar que un acto similar había tenido lugar esa misma mañana en la sede del CEU, en Elche. Ahora estamos en el Polideportivo del Monte Tosal, en Alicante. Es el viernes 4 de abril. Hasta aquí han venido jóvenes, mayoritariamente de sexto de primaria y primero de secundaria, para celebrar este encuentro de alumnos de religión. Bien, pues estamos en el tercer encuentro de alumnos de religión de primaria. Vienen alumnos de quinto y sexto, pueden venir alumnos de quinto y sexto de primaria porque es el final de la etapa de primaria, para que ellos vean que después de la primera comunión sigue habiendo vida y sigue habiendo vida de religión. Y también vienen alumnos de primero de la ESO, de institutos, para que también los de primaria vean que después del colegio sigue habiendo religión en centros de secundaria, en institutos. Y el objetivo es que se encuentren, que pasen una mañana divertida, que se lo pasen bien y que aprendan pues también valores, porque también hay alguna actividad que pues intentamos que transmitir algo de lo que están aprendiendo en las aulas en religión. Bien. Pues la primera actividad ha sido la acogida. Después hemos hecho un pequeño sketch que es siguiendo cómo Jesús está eligiendo a los apóstoles, siguiendo las huellas de Jesús. Ahora pues es un momento de actividades libres, que unos están haciendo zumba, otros están haciendo una gincana, o sea, cada uno va y otros están ahí en los hinchables. Luego será la comida y después de comer pues habrá también otro momento festivo, de bailes, hasta que nos marchemos de aquí alrededor de las 3. Esa es la actividad del día de hoy. El objetivo básico es que alumnos de primaria, de quinto, de sexto, se encuentren con alumnos de secundaria, de primaria, de la ESO, para que sepan que después del colegio, de primaria, hay también religión en los institutos. Y también para que sepan que después de la primera comunión, que la toman en cuarto, puede haber religión, que a veces pues hay un pequeñito bajón en la matrícula, porque piensan que después de la primera comunión se ha acabado la vida de religión, y no es cierto, ese es el objetivo. Y pasar un día divertido, pasar un día pues que lo pasen bien y que disfruten con otros compañeros que no conocen. La jornada, organizada por el Secretariado de Enseñanza de nuestra diócesis, se desarrolla bajo el lema Sigue sus huellas y reúne a 800 alumnos.